Hola a todos, soy Han y hago este video para contarles acerca del proyecto Widebody Kit en el que estoy trabajando junto a Crows Accesorios y a MN Tuner. En este video les voy a contar cómo surge la idea y cómo pasamos de un boceto digital a una pieza real para tu auto. Así que si te copa y te interesa, acompáñame para hacer juntos este proceso. Bueno, como todo amante de los fierros, siempre soñé con modificar un auto y ponerle en Widebody Kit. Desde que jugaba al Need for Speed, modificaba todos los autos que tenía en el juego, los agrandaba, les ponía kit Rocket Bunny, Pandem, Liberty Walk, y realmente siempre quise hacer esto en la vida real. Entonces me puse a fijarme en Argentina qué opciones tenía para poder comprar o conseguir algún tipo de kit, o si había alguien que los haga, y la verdad que no encontré muchas opciones. Por lo tanto, no sabía qué hacer y quise plantearme la idea de si era muy difícil fabricarlo yo. Para esto lo que hice es mirar YouTube, ver gente que ya haya hecho esto de forma casera. Yo tengo una impresora 3D con la que fabrico partes para mis drones. No soy experto en la materia, pero me doy cierta maña. Así que bueno, me senté a ver horas y cientos de horas de tutoriales, de videos explicativos. Empecé a aprender más, a interiorizarme con el tema del modelado en 3D. Y básicamente elaboré un plan de acción para el proyecto Widebody, en este caso para un BMW E36, y me encontré con varios problemas. El primero es que, bueno, mi impresora es una impresora doméstica, no sabía cómo iba a imprimir esto en una impresora chica, así que tenía que fragmentar cada modelo en miles de partes. Pero el problema más grave creo que era conseguir un modelo del auto escaneado, o conseguir escanear el auto para poder trabajar sobre el auto mediante el software y ahí poder elaborar las piezas. Básicamente tenía que guiarme de imágenes para ver cómo era lo que yo más o menos quería conseguir y empezar a trabajar en el modelado. Esto es una imagen interpretativa porque bueno, no grabé el proceso que lleva horas y horas y horas de trabajo. Pero bueno, estuve trabajando arduamente en esto hasta más o menos conseguir algo que se asemejaba a lo que yo quería o tenía en mente. Para plasmar esto en la realidad, primero tenía que conseguir las medidas del auto. Así que un amigo me prestó el E36 de él. Y bueno, ahí me puse a imprimir las piezas, teniendo en cuenta que iba a tener que llevar un trabajo bastante extenso para poder unirlas. Pero quería hacer una primera prueba para ver si lo que yo había escalado en mi computadora en el modelo en 3D se condecía con el modelo real del auto. También esto está sujeto a variaciones, al modelo escaneado que no era el mismo exactamente que el auto que yo tenía acá disponible, porque yo trabajé sobre una Coupé 36 y bueno, no es lo mismo la Coupé que un sedán, así que en el largo de los guardabarros y demás. Por lo tanto imprimí una pieza de prueba para cotejarla con el tamaño del auto y ver si se asemejaba más o menos a lo que yo había medido. Bueno, cada pieza que se termina de imprimir, dependiendo qué parte voy haciendo, lleva más o menos piezas. Por ejemplo, el guardabarro delantero del lado del conductor me llevó más o menos unas 30 piezas. Cada pieza que sale de la impresora lleva un postproceso al menos mínimo de mi parte, en el que saco el raft o la adherencia de la cama, que lo hago para que la pieza no sufra curvaturas ni deformaciones, o por lo menos no deformaciones muy grandes a la hora de imprimirse. Pasa que son piezas que son de gran volumen, llevan muchas horas de impresión, están sometidas a los cambios de temperatura del ambiente, y aparte el plástico obviamente va trabajando a distintas temperaturas dependiendo de las capas, ¿no? Entonces bueno, se hace un postproceso de todo esto, lijando ahí con el torno, limpiando un poco la pieza para que conecte con la siguiente pieza. Ahí ven que tiene unos agujeros, bueno, ahí van unas patitas que encastran en esta pieza junto a la siguiente, para que encastren de la mejor forma posible, sin deformaciones, porque una pequeña imperfección ahí hace que cuando conecto con la otra pieza no cuadre bien, y sumando varias piezas te termina cambiando la curva completamente de, por ejemplo, el guardabarro. Así que lleva un poco de cariño y atención cada pieza. El tema del trabajo entre pieza y pieza, yo lo estoy manejando de forma manual, con la ayuda de mi novia.
porque la verdad que me gustaría hacer un proceso más simple de unir cada pieza y evitar contaminar tanto o gastar más luz y todo, pero bueno, por el momento no tengo los medios para alcanzar a comprar una impresora industrial que valen alrededor afuera, ¿no? Estamos hablando de unos 15 a 20 mil dólares, así que me tengo que conformar con esto, hacerlo básicamente a mano, ir probando, ir midiendo, ir uniendo piezas hasta armar todo el rompecabezas. En este caso, bueno, el guardabarro delantero, por ejemplo, me lleva unas 30 piezas más o menos para que cada pieza cuadre en el tamaño máximo de impresión que tiene mi máquina. Pero bueno, quizás con una impresora más grande podría hacer piezas más grandes y que sean en menos cantidad. Igual, al término de todo, de la cuenta, una impresora más grande no quiere decir que lo haga más rápido, sino que posiblemente vaya a tardar casi lo mismo, y de hecho demore más en realidad, porque una pieza al ser más grande va a demorar más. Acá lo que estoy haciendo es, luego de presentar cada pieza y tratar de pegarla, le refuerzo la unión con soldadura. ¿Por qué hago esto? Porque ya he probado con distintos tipos de pegamentos, no terminan adheriéndose bien para lo que yo estoy haciendo, se termina desarmando y la verdad que es bastante incómodo. No me interesa que tenga imperfecciones, porque esta pieza luego va a ser enviada a masillar y a lijar completamente, así que cualquier imperfección se va a tapar. Así todo, trato que sea lo más parejo posible el tema de la impresión. Los agujeros son para que funda bien el plástico que hay dentro, entre pieza y pieza, porque la pieza tiene un relleno bajo para evitar consumir tanto plástico. Si no, cada pieza de estas pesaría alrededor de 1 kilo. Así que bueno, trato de reducir el consumo al mínimo. Entonces, esos agujeros que yo hago son para que el plástico se funda, se peguen entre las dos partes, y luego procedo a hacer un relleno y también a tapar esas cavidades que estoy marcando con el soldador, mediante la aplicación o inyección de plástico con un sistema bastante artesanal, que es mediante un lápiz 3D, básicamente. Es un lápiz que tiene la misma funcionalidad prácticamente de la impresora, de derretir e inyectar plástico, pero de una forma manual lo tenés que utilizar. Acá, bueno, se puede observar como estoy con el lápiz 3D rellenando esas cavidades y endijas que marqué, y a su vez posteriormente también en esos agujeros que realicé entre pieza y pieza suelo inyectar bastante plástico, como para que por dentro la pieza tome cuerpo, no se deforme y a su vez se pegue bastante bien. Igualmente, cuando esta pieza se termine de realizar, se va a masillar toda, como les comenté, se va a lijar toda, se va a pintar y se va a pasar a fibra de vidrio. Por lo tanto, este trabajo, por lo menos con este auto, yo lo voy a hacer una sola vez para este modelo de auto, y salvo que falle la matriz o falle el proceso donde se convierte esto en fibra de vidrio, no lo voy a tener que volver a hacer. Ya va a quedar hecha la matriz y bueno, de ahí voy a seguir trabajando para hacer las copias en fibra de vidrio para mis autos o los autos que se necesitan, ¿no? Así que bueno, quería mostrarles un poco cómo era este proceso tan artesanal de diseñar, y más allá de la parte mecanizada, que es la impresora 3D, y la parte por software, hay un componente artesanal bastante importante acá, o por lo menos en el proceso que yo estoy utilizando. Como les dije, hay procesos que son mucho más avanzados, que la impresora te deja la pieza prácticamente lista, sin tener que usar soportes, sin tener que fundir millones de partes para armar una pieza, pero bueno, no está dentro de mis posibilidades contar hoy en día con este tipo de tecnología. Tampoco tengo el espacio físico requerido. Acá estamos con los chicos probando si calzan bien los moldes. Lo adherimos con cinta a la chapa del auto para probar las líneas. Hay un pequeño desfasaje que hay que corregir, porque está trabajado el modelo en base al coupé, pero la verdad que nos gustó bastante cómo queda. Este es un ejemplo más o menos de cómo voy probando las piezas a ver si cuadran. Ven que es como una especie de rompecabezas. Estas son 4 piezas que se imprimieron en diferentes etapas,
en diferentes días, pero se prueban para ver si calzan bien, si están sujetas a muchas deformaciones. Esta, por ejemplo, sufrió un problema durante la fase de impresión y tiene esta pequeña oscilación, pero yo la puedo corregir mediante el lápiz 3D o entre alguna de las técnicas que me fui ingeniando a lo largo de este proceso. No es algo preocupante, pero trato de ir mejorando y que estas cosas no ocurran. Cambié la cama caliente de la impresora, que me venía dando algunos problemas, y justamente el tema de la adherencia era un problema que estuve teniendo recurrentemente, yo creo que por desgaste, por estar utilizando la impresora continuamente durante aproximadamente ya hace 2 meses. Para que se den una idea de plazos, de cuánto es que demora cada pieza, aproximadamente esta pieza y esta se imprimieron en alrededor de 6 a 7 horas cada una, y son piezas bastante chicas, como pueden ver. Esta más o menos tardó unas 7 u 8 horas, y esta tardó un poquito más. Esta tardó casi 9 horas en imprimirse, y como yo les comentaba, entre las piezas, digamos, que están de un lado y del otro, están estas pequeñas cavidades que son para, mediante unos soportes que se inyectan acá adentro, colocar las piezas y que queden armadas, presentadas. No va a quedar esto fijo igual que si estuviese pegado, o la técnica que uso yo, que es soldarlas con aplicación de calor mediante el soldador de estaño, sino que bueno, va a quedar un poco, digamos, más flojo, pero bueno, sirve para por lo menos probar. Yo en este caso recién acabo de sacar una de estas piezas y todavía no armé nada. Trato de ir pegando las piezas a medida que tengo más cantidad y poder armar el modelo bastante. Yo trato de ir armando el modelo a medida que voy teniendo piezas, pero comienzo a armar el modelo básicamente cuando ya tengo una buena cantidad de piezas, porque si no, no puedo ir probando. O sea, si pego una pieza y la otra y esta presenta alguna deformación, o estas, ya me altera la conexión con la otra pieza. Entonces, cuando tengo bastante piezas juntas, trato de ir armando, viendo si hay alguna deformación por calor, y bueno, ahí en base a eso me fijo cómo proceder. Yo lo que les comentaba acerca de la variación de calor en las piezas es porque justamente como esto se va imprimiendo capa a capa, a medida que pasan las horas, la parte de abajo de la impresora, si bien irradia calor, no es la misma temperatura a la del resto de la pieza que se está fundiendo o está fundida hace poco tiempo. Entonces, por lo general, estas zonas que se vuelven más frías a medida que esto va imprimiendo más arriba, tienden a tener alguna pequeña deformación. Hay métodos para poder corregir esto. Hay cabinas de temperatura que se utilizan cuando uno está fundiendo, pero realmente, como les decía, esto es un prototipo. Ya iremos mejorando con el tiempo, con inversión, pero bueno, por ahí había que empezar, y esto lo estoy aprendiendo ahora, porque yo generalmente no hacía este tipo de piezas, sino que hacía piezas mucho más chicas, como esto, que es para guardar las memorias, o por ejemplo las piezas de mi dron de carreras que las suelo hacer para practicar. Acá, por ejemplo, hace tiempo, cuando empecé con el tema de la impresión, me creé un frame que es para un Cinebook, y bueno, probaba de hacer este tipo de piezas, y como ven, no son piezas muy grandes. Por ahí demoran cierto tiempo por el relleno en hacerse, pero no son piezas que sean de tamaños masivos como esto que estoy haciendo. Bueno, voy a dejar el video hasta acá para que no se haga largo y aburrido. Si veo que les interesa y si ustedes quieren, puedo hacer una segunda parte contando acerca de problemas que me han surgido en el proceso de diseño, en el proceso de impresión, cómo los fui resolviendo. Perdón en el video si se escucha mucho ruido de fondo, es que tengo la impresora ahí, tengo la computadora acá y estoy grabando la voz en off mientras estoy imprimiendo, y la verdad que es de noche, no tengo mucho tiempo, y bueno, me puse a hacer este video ahora, y la verdad que es un ruido que cansa bastante.
Yo tengo la impresora en una parte de mi habitación, así que la escucho 24 horas, ya tengo el ruido grabado acá en la impresora. Pero bueno, dejo el video hasta acá. Si les interesa, no duden en preguntarme o en pedirme que les explique o les cuente algo sobre este proyecto. Y si les gusta, suscríbanse, déjenme un like por favor para ayudarme a compartir este video. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos. Y si todavía estás ahí, no te olvides de seguirme para ver cómo queda el resultado de este proyecto. Así que bueno, nos vemos la próxima. Gracias.